Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Buenas, yo soy Marisol de la Fuente y soy la sommelier. Yo soy Ariel Torres, estoy jugando en un campo que no conozco, en el campo donde no sé nada. Yo lo que hago es tomar, Marisol es la que sabe. Bueno, tomando se aprende también, ¿o no? No sabría decirte, más bien siento que tomando uno se embriaga, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Marisol? Yo creo que para arrancar con este podcast, una de las cosas de las que deberíamos hablar es ¿qué es un sommelier, no? ¿Vos sabés lo que es un sommelier, Ariel? Bueno, vivo con una sommelier, de modo que tengo una cierta idea, pero vamos a empezar por la punta. Paro acá y digo, este es tu primer podcast, y de lo que queremos hablar es de lo que casi nadie se atreve a preguntar, ¿qué es? ¿Qué es un sommelier? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿De dónde viene todo eso, te decís? Que nadie, claro. Vos te encontrás con un sommelier y enseguida decís, este sabe de vinos, es un grosso, es un pesado. Yo mejor me callo, no voy a decir que me gusta tal cepa, pero... Usa palabras difíciles. Huele cosas que nadie más huele. Sí, todo el mundo piensa que está en pedo y está imaginando cosas. En realidad no, porque ustedes usan los que llaman, ¿cómo se llaman? Descriptores aromáticos. No, donde... Los spitters. Me hizo un gesto que no sale acá en el Por podcast. suerte. Pero bueno, los sommeliers no pueden estar tomando todo el vino que prueban en horas y horas de degustación. Vamos a empezar entonces. Contanos qué es un sommelier. Es alguien que asesora en vinos. Asesora en un restaurante, asesora para el armado de una carta de vinos, asesora para poder decirte con qué maridar, es decir, con qué combinar una comida en particular con una bebida en particular. Y somos en general aquellos que nos ocupamos de las bebidas, sobre todo en los lugares de servicio, en los restaurantes, en aquellos lugares... Las ferias. En las ferias, desde luego, tenemos otras tareas que tienen que ver con las bodegas, como las capacitaciones, las degustaciones y un montón de cosas más que, bueno, nada, tienen que ver con esto del mundo del vino y que tienen que ver con esto de poder asesorar, entender cómo es un vino y poder explicarlo en lo posible de manera sencilla, que es lo que yo trato de hacer. Pero da la impresión a veces cuando uno habla con la gente de que los sommeliers como medio... Es como una ciencia blanda, ¿sí? Esto daría la impresión. Sin embargo, son los que están haciendo una diferencia muy grande en lo que se llama la industria del vino, de los vinos buenos, digamos, los vinos de media y alta gama en los últimos 30 años. Digo, sí. Desde Miguel Brascó para acá, pongamos. Sí, totalmente. Vos mencionás a una eminencia del vino y sí, la realidad es que lo que comenzamos a hacer y por lo cual se empezó a valorar nuestro rol de sommelier es esto de poder categorizar y ayudar a la gente, por lo menos desde mi punto de vista, a saber cómo elegir un vino. De hecho, si nos vamos un toque para atrás y hablamos de historia, ¿vos sabés de dónde viene el sommelier? No tengo la menor idea y me lo vas a decir ahora, me parece. Sí, claro, exacto. La idea es ver un poco la historia para entender dónde estamos hoy y por qué estamos haciendo esta tarea que hacemos hoy. Hay varias versiones sobre el rol del sommelier, de dónde viene, digamos. El vino ha existido, ha acompañado la historia de la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Hay historias, y eso lo hablaremos en otro podcast, que hablan de más de 4.000, 5.600 años antes de Cristo. Y la realidad es que cuando dagamos un poco encontramos las historias que vienen desde el Savoy de Londres, el Hotel Savoy en 1889 o el Ritz de Francia en 1906, donde se dice que Auguste Escoffier, es medio difícil de pronunciar, por lo menos para mí, y César Ritz trataron de transformar esos comederos o esos lugares de comida que tenían los hoteles en algo de más categoría, y aparece el maitre, aparece el sommelier, aparece el chef, como para poder darle un rol a cada persona dentro de ese espacio que se trataba de valorar un poco más en términos de la comida. Pero también hay otras ideas, otras historias
que hablan que el sommelier, por ejemplo en Francia, viene el término somme, que hacía referencia al carruaje o coche que guiaba una persona que trasladaba las cubas de vino, y que Mira. la palabra somme fue derivando en lo que conocemos hoy como sommelier. O sea que si no podés ganarte la vida como sommelier, podés por lo menos manejar un carro, digamos. Sí, por supuesto. Ahora, si nos vamos mucho más atrás, sí, claro, siempre que llevemos vino, desde luego. Si nos vamos un poco más atrás, no sé, siglo V antes de Cristo, estamos en la Mesopotamia y había siempre una persona, dice la historia, como designada como algo que se llama Yagú, depende de cómo se pronuncie, encargada de servir los vinos, obviamente en las clases altas. O en Egipto, donde los faraones eran aficionados al vino, y estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, y tenían a alguien encargado de manipular el vino. Sí, entre otras cosas para que no los envenenaran en ambos casos, ¿no? Bueno, ahí aparecen historias del medioevo, donde están los que cuidan los vinos, no solo para que estén en condiciones, sino para que lleguen sin venenos a la copa de quienes lo iban a beber. Y bueno, nada, podemos seguir hablando de un montón de otras historias que básicamente lo que están contando es que esta profesión arranca con personas que empezaban a cuidar el vino en distintos ámbitos y en distintas sociedades, no solo para que se mantuviera sano y en condiciones, sino también para que no fuera envenenado, o como contaba en la primera historia, para darle mayor categoría a un espacio que era un lugar donde ibas a comer y nada más, y de repente empieza a tener otro nivel y empieza a categorizarse la comida y a categorizarse la bebida y empiezan a hablarse de distintas calidades de vino. O sea que vamos a ponerlo, digamos, en una especie de recuadro. El enólogo y el sommelier en realidad son complementarios, porque el primero se ocupa de diseñar el vino y el segundo se ocupa de que llegue bien, de que se mantenga bien, de que el público lo reciba bien, lo maride bien, etcétera, etcétera. No podrían ser el uno sin el otro, porque un vino muy bueno hecho por un gran enólogo, si termina mal maridado, mal cuidado, mal recomendado, mal aconsejado, tampoco sirve. Sí, son profesiones complementarias. Algunas veces la misma persona cumple los dos roles, esto tiene más que ver con las personas, pero sí definitivamente el enólogo es el hacedor del vino, es el diseñador del vino, es el que trabaja en el campo en conjunto con un ingeniero agrónomo, es el que cuida de las plantas, es el que tiene en su cabeza cómo hacer el vino. Mientras que el sommelier, en cambio, podría ser enólogo o no, pero el sommelier sin duda es el comunicador del vino. Yo lo comparo a veces con los museos. Está bien, el artista hace la obra de arte, sí, pero si no hay un curador en el museo... te quiero hacer dos preguntas. Dale. La primera, ¿es también el sommelier una persona que tiene un don? Que yo no tengo, yo personalmente, confieso acá públicamente, no lo tengo. Yo huelo una copa de vino y lo que siento es olor a vino. Hay un montón de descriptores aromáticos, que ahora vos me vas a decir algunos típicos, por ejemplo, de los tintos, de los tintos más comunes, que yo no percibo, pero cuando vos los percibís y me los decís, digo, tienes razón. O sea, también hay un don, como el oído absoluto en el músico, etc. ¿Esto es así? Sí, no sé si me atrevería a decir que es un don, pero sí me atrevo a decir que tenés que tener cierto desarrollo y entrenamiento de tus sentidos para poder detectar esos aromas o esas notas o detectar ciertos sabores, porque eso es lo que te va a permitir poner en palabras cómo es un vino. Bueno, ¿sí? Déjame disentir, yo creo que ustedes tienen un don. Cuando vos haces catas acá en casa, un vino a la noche y me decís tiene tal cosa, yo hasta que no me lo decís no lo detecto. Me parece que hay ahí algo del orden de una característica que viene en el ADN, vamos a ponerlo de esta manera. Pero bueno, por ahí vos decís es solo entrenamiento. Yo recuerdo una anécdota, alguna vez la contaremos en este podcast. La otra pregunta que te quiero hacer es, parece que es fácil ser sommelier, pero ¿cómo es la carrera? Bueno, está buena esa pregunta porque en general los amigos, los conocidos te dicen que sos un borracho con título, ¿viste? Exacto, sí. Y en realidad es una carrera que hay que estudiar, ¿Cuántos años son? Cuando yo la hice eran 2, hoy en las instituciones que tienen títulos oficiales, varias de ellas tienen carreras de 3 años.
Es una carrera en la que tenés que estudiar geografía, historia, algo de química, procesos productivos. No solo estudiás sobre vino, que es lo principal, pero aprendés de todas las bebidas, de todos los procesos productivos. El servicio también. Obviamente de servicio, porque es una profesión muy pensada en el servicio, que fue derivando también en otras funciones u otras tareas. Y también tenés que tener muchísima práctica, muchísimo entrenamiento. Tenés que tener la capacidad sobre todo de comunicarte oralmente, comunicarte de manera escrita, por lo cual es verdad, como muchas profesiones que son un poco más blandas, se tiende a menospreciar un poco el rol del sommelier, pero realmente para ser un muy buen sommelier se requiere de mucho estudio, actualización permanente, estar probando, conocer de la historia, de los procesos productivos, de lo que pasa en el mundo, de las tendencias, porque si vos no conocés, sos incapaz de recomendar. Vos dijiste recién que se menosprecia la actividad del sommelier. Mi impresión es que hoy los sommeliers están cobrando una relevancia mucho más importante, pues obviamente depende de cada sommelier y de todo, como en todo oficio, en toda profesión, etcétera. Pero me parece que este es un momento interesante para los sommeliers. ¿Vos cómo lo estás viviendo? Yo creo que sí, que cada vez hay más conciencia de que es una necesidad tener, sobre todo en los lugares de servicio, cuando digo servicio son restaurantes, hoteles, vinotecas, a un sommelier, porque el valor que un sommelier te puede aportar para, por ejemplo, cuando viene un comensal o viene un comprador y te dice quiero un vino tinto y vos le empezás a hacer preguntas y sabés qué es lo que tenés en la góndola o qué es lo que tenés en la cava, ese valor lo puede aportar un sommelier o alguien con muchísima práctica y muchísimo entrenamiento, pero sin duda la persona especializada en vinos va a agregar un valor que ningún otro profesional en ese espacio gastronómico o comercial va a poder sumar porque no tiene los conocimientos. Muy bien, esto fue Vinimos. Aquí vinimos, el primer podcast de Marisol de la Fuente. Nos vemos. Nos vemos dentro de poquito con el siguiente podcast. Chao. Chau.